con la sabiduría. Ustedes, la mayoría ya la conocen. Es el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces pueden repetir después de mí. Una bienvenida al Prabhu Gupta ahí, que le va a hacer la introducción. Ahorita nos va a compartir, como siempre, una bonita reflexión, historia y meditación. Entonces, en una actitud meditativa, vamos a intentar sumergirnos en lo que se conoce como el Sabda, el sonido capaz de transformar la conciencia. Vamos a recibirlo de forma apropiada. Entonces, vamos a repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ora Premanandi Guru Varga Ki Jai. Bueno, nos ponemos en contacto en el día particular de cada una de estas manifestaciones con un Shakti particular, con una energía, como si el universo dejara ver toda la existencia, dejara ver cierta cara para nosotros, como si estuviéramos descubriendo una suerte de túnel secreto, un contacto particular con una atmósfera. En la medida en que nosotros le oremos a esa atmósfera, nos queramos empapar de ella, pues se va a hacer más presente en nuestras vidas. En ese sentido, todas las celebraciones Vaisnavas son muy importantes porque están dándonos mucha nutrición. Estamos llegando como a los diferentes estadios que tiene el año, en sus diferentes lunas, para recargar nuestras energías espirituales. Las energías espirituales, conforme el practicante avanza, se empiezan a sentir, se empiezan a necesitar y se empieza a necesitar un mayor gusto de ellas. Esto es bien bonito, si lo explica el Sastra. Esto purifica, así hemos escuchado, y cuando uno dice purifica, uno se puede imaginar cualquier cosa, pero purificar es que uno se hace mucho más apto, mucho más directo, como cuando hay buena comunicación o mala comunicación, cuando hay una señal que se está cortando, cuando hay una interferencia, entonces eso no está puro, está sucio, está poluido, no se ve. Entonces purificación significa que empieza a fluir más claramente y tiene el efecto de que nos anima. Básicamente nosotros somos movidos por los deseos, por los gustos. Imagínense desarrollar un gusto por lo que es capaz de satisfacer a todos, por lo que es inagotable. Este es el uso de la inteligencia, nos dicen los sabios, es verdad, inteligente, que es la capacidad de distinguir lo que es duradero, lo que es verdaderamente aportante, eterno, de lo que no lo es. ¿Sí? Aquí ya distinguir nuestra capacidad de reclamar o de establecer desde nuestro corazón un tipo de relación, un tipo de afecto que pueda estar en esta atmósfera. Todas las historias que hablamos durante los festivales, todos los pasatiempos de Cristo están llenos de eso, están llenos de nuestro corazón plenamente desarrollado, de una suerte de relaciones que pueden dejarnos muy, muy satisfechos. Por eso se habla de que estos pasatiempos son eternos, de que estos pasatiempos no se pueden agotar, es una fuente ilimitada de sensaciones renovadas. Por eso esta literatura es distinta, por eso nosotros la abordamos no desde un punto de vista netamente intelectual o solamente intelectual. Por supuesto que ella nos da imágenes muy lindas para los sentidos, nos entretiene con la historia, pero más allá de eso, nosotros queremos es que esto se vuelva un lugar para habitar, un espacio. Ustedes conocen que dentro del Vaishnavismo, dentro del Bhakti, están los altares, y los altares funcionan como atmósferas en las que uno se puede sumergir, en las que uno entra, en las que uno a través de la visión pues puede hacerse partícipe de todo esto. Entonces nosotros somos invitados a ser partícipes de las diferentes historias. Hoy somos invitados a ser partícipes de la historia del señor Ramachandra. Eso es como cuando los niños juegan, pero este juego es un juego, es el juego del alma, que también tiene
matiz infantil muy importante y es el que debería, como decíamos, nutrirnos, que debería atraernos. Esto está generando en nosotros unos patrones, unas conexiones que superan nuestro intelecto. ¿Sí? No son historias calculadas por eh, un, un intelecto hábil de hacer como unos trucos literarios, por decirlo así, sino que son manifestaciones de la divinidad. En ese sentido, las entendemos hasta el punto de que nosotros mismos estemos, eh, digamos, purificados, y entonces ahí uno se podría preocupar y decir, pues no estoy purificado, no va a entender nada, pero dice que la disposición lo es todo. La misma historia es capaz de atraer nuestros sentidos hacia ella. Entonces, vamos a hablar del señor Ramachandra, es muy, muy famoso y muy influyente. En algunos colegios, en algunas épocas de bachillerato, algunos de nosotros se nos mencionaron estos textos. De hecho, se consiguen así en versiones muy, muy de bolsillo, muy de estudiante. Tanto el Ramayana, es el texto que tiene bastantes versiones, digamos, así como eh, muy, muy recortadas. Y por supuesto, lo que nos han enseñado en el colegio, pues está dentro de esta visión, digamos, no tan eh, capaz de impactarnos, aunque no deja de llamar la atención y ha llamado la atención de muchas personas a lo largo del tiempo, porque, porque el ser humano tiene tantas facetas y estos textos son tan ricos en ellas que no deja de ser interesante incluso desde el punto de vista intelectual. Esta invitación es a que conozcamos a Ramachandra y le demos espacio en nuestra vida, le demos la capacidad de, con toda su simbología y con todo su afecto y con toda su fuerza, de ir permeando. Incluso ustedes saben, el señor Ramachandra está acompañado de muchos elementos muy entretenidos. Uno de ellos es Hanuman, el señor Hanuman, que por ejemplo en la vida de los niños y en su carácter de juego tiene una capacidad bien bonita de alegrarnos y de darnos muy bellos ejemplos con su vida, con su deseo de amar y todo esto. Aquí es Ramachandra, el Señor Supremo, la fuente suprema de amor, y nosotros nos sentimos muy felices de conocer al Rey Ideal. Él es hijo de Dasarat. Dasarat tuvo varios hijos, pero Ramachandra, al ser el Señor Supremo, atraía naturalmente a todas las almas. Por supuesto, el Señor Supremo tiene unas grandes capacidades que en Ramachandra se muestran, porque al ser el rey ideal, pues es muy fuerte, es muy justo, y todo eso es muy admirado por las personas. Eso genera un orden, genera una armonía. Nosotros extrañamos mucho todo eso. De hecho, hay mucha indignación social generalizada porque las cosas más obvias no se dan. Todo lo que nosotros padecemos dentro del mundo de la explotación, dentro de las sociedades explotadas, son la carencia de esto. Entonces, cuando eso está un poquito, genera mucha admiración dentro de nosotros. Imagínense eso dado en grado pleno. Entonces, meditar en el señor Ramachandra, meditar en la fuerza que mantiene esta inspiración, esto nos puede llevar a eh, inspirar cambios sociales. De hecho, el famosísimo Gandhi realizó en su momento lo que se llamó la marcha de la sal, y es que en la India estaba prohibido tomar la sal del mar. Imagínense, era muy chistoso porque los ingleses tenían un monopolio sobre la sal. Entonces el mar está lleno de sal, pero era prohibido tomar la sal del mar. Entonces Gandhi organizó lo que se llamó la Marcha de la Sal. Eso fue uno de los puntos, digamos, dentro de su revolución más simbólicos y más famosos, porque él pues, lo anunció y partió desde su ashram caminando hasta el mar, y durante el camino se le iban uniendo muchas personas. Y justamente lo que Gandhi cantaba cuando estaba yéndose al mar son los nombres de Ram, los nombres de este espíritu de justicia, de este espíritu de que las cosas se pueden ser sensatas entre los seres humanos. Parecería muy obvio, pero damos una mirada a nuestro mundo circundante y nos damos cuenta de que no. Ahora bien, esto tiene, por supuesto,
no se queda ahí. Nosotros tenemos la grandeza de Ram representada en un momento muy importante y su nobleza y como su estirpe. Hay una pequeña anécdota de su vida que es cuando él pudo tomar el levantar el arco del señor Shiva. Estaba ahí como una muestra de lo que solo un gran hombre podría ser, una gran personalidad podría ser. El señor Ramachandra lo hizo y probaba su grandeza, pero justo en relación al arco del señor Shiva hay una, hay una anécdota o hay una historia detrás de eso que demuestra no solo el carácter justo que nos está presentando la historia de este gran rey que decimos debemos cultivarlo, cantar sus nombres, dejar que esto se haga más presente en nuestra vida. ¿Qué será lo que la presencia de Ramachandra en mi corazón podría establecer? Si él fuera el gobernante de mi corazón, ojalá que él fuera el gobernante del mundo, pero no pasa. Pero ¿qué tal que mi mundo sí sea gobernado por él? ¿Qué diría él de ciertos elementos que tengo o hago desde ese punto de vista, digamos, de su carácter? En la historia se desarrolla mucho su carácter, pero para de una vez darnos cuenta de que todas estas historias médicas a veces dice la gente siempre Dios ahí en su manifestación de justicia y de poder. Sabemos que esto está ocultando también un aspecto devocional amoroso, es decir, más allá del poder que presenta el señor Ramachandra, él presenta un gran amor por su esposa Sita. Entonces vemos que se cita siempre al Señor junto con Sita. Y en relación con el arco, entonces es muy curioso porque el arco solo lo levanta un gran hombre destinado, pero cuenta la historia, y es bien bonito, que alguien más podía levantar el arco y era justamente Sita. Entonces dice que estaba ahí, todo el mundo era como que el arco, el señor Chiva, hoy cuando llegará alguien que lo levante, tan, y cuando el señor Ramachandra lo levantó fue como que, guau, ¿qué pasó? Pero dice que Sita normalmente limpiaba el lugar y entonces estaba Sita limpiando ahí donde estaba, cogía el arco, lo levantaba, limpiaba abajo y lo volvía a poner ahí, como una niñita jugando, como si fuera nada, justamente por su Shakti. Estamos hablando del Shakti poderoso del universo, esto que nos inspira al amor devocional. La historia del señor Ramachandra es entonces la de la justicia, la de la alegría, la del pueblo feliz. Sin embargo, por diferentes contingencias de la misma historia, por el deseo del Señor Supremo de jugar, que es lo que es detrás de todos los pasatiempos, él no puede ser coronado. La historia tiene que ver con su padre. Su padre, por un lado, tenía una maldición. La maldición era que iba a morir lejos de su hijo querido, porque él un día estaba cazando y cuando estaba cazando se confundió en los sonidos y disparó una flecha que no fue a dar a un venadito, sino a un muchacho. El muchacho estaba tratando de tomar agua en el río y ¡pum! Recibe una flecha del papá de Ramachandra de Dasarat. Y Dasarat, imagínese, quedó loco y se acercó y el muchacho estaba agonizando y le dijo, uy, no, pero ¿qué es esto? Esto es una desgracia, ¿qué puedo hacer por ti? Y él le dijo, no, cuida a mis padres, por favor, ellos están muy viejitos, no están ciegos, no pueden ver. Y Dasarat dijo, listo, yo voy allá. En donde los padres, y pues es una escena muy dramática porque Dasarat llega donde ellos sienten los pasos y dice, oh, hijo mío, regresaste, eres tú, qué bueno, eres nuestra vida porque nos llevas a todas partes, queríamos sin ti. Dice que él cargaba a los padres tan viejitos que los cargaba sobre un par de canastas, así con un palo aquí atravesado, cada uno a un lado. Se imagina el señor Dasarat tener que dar la noticia de que él había matado al hijo por error. Le toca hacerlo y ahí recibe una maldición que es la que Dasarat tiene que cargar y es morir lejos de su hijo. Además, tenía algunas deudas de que lo habían salvado de la guerra con alguna de sus reinas. Estas reinas se ven influenciadas por ciertas malas compañías, ciertos sonidos. Y entonces, la reina el rey le dio un favor a la reina que le había dicho: te cumpliré cualquier cosa. Dice: quiero que sea mi hijo y no Ramachandra, el otro hijo, el que sea coronado rey. Y entonces como que de no creer, o sea, Dios mío, puede ser, ya
estamos próximos a la coronación. Pero la reina, pues, un poquito terca, ¿no? A veces pasa. Y que sí, que sí, que yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces el rey no le queda otro que hacerle caso, porque está muy determinada. Y entonces no solamente no coronan a Ramachandra, sino que lo mandan al exilio. Le dicen, no quiero que esté aquí. Entonces empieza toda una aventura en el bosque, que es pues muy entretenida. Los bosques son bastante entretenidos. Es acompañado el señor Ramachandra por su hermano y por Sita, que cuentan no tenía ninguna necesidad dentro de lo que establece el Dharma de irse por allá al bosque, pero que sigue a su esposo y no tiene ningún reparo en quitarse todas las alhajas y todos sus vestidos suaves y todas sus sedas y vestirse de cualquier manera. Este irse del señor Ramachandra al bosque es para quienes crecieron con él y para los devotos en general, un momento como bastante triste, la separación del Señor. Él se aleja de los corazones, ya no está presente. ¿Cómo le irá a ir? ¿Quién lo irá a cuidar? Dice que los habitantes de Ayodhya, que es esta ciudad donde se desarrolla todo esto, lo acompañan durante largo tiempo. Y pues él está cumpliendo con la voz de su padre. En el bosque, bueno, conoce más gente y ahí se dan algunas otras historias, pero la historia se pone especialmente dramática cuando Sita es raptada. El famoso rapto de Sita por Ravana. Ravana tiene 10 cabezas. Ravana está representando el egoísmo, el querer el dominio, el olvidarse del Señor, el querer tomar directamente y sin ningún tipo de contexto ni de sensibilidad para los demás lo que uno caprichosamente quiere. Él logra hacer unas artimañas para distraer a Laxman y al señor Ramachandra y finalmente se roba a Sita. Entonces aquí ocurre el momento así como de una cosa es el destierro, separarse de la gente, pero para el señor Ramachandra separarse de Sita constituye un gran dolor y empieza la búsqueda. Esto se vuelve pues, un momento intenso, ¿dónde está la Sita? ¿Quién se la llevó? ¿Por qué? Y aparece entonces en la historia el amigo Hanuman, que es un mono, no es el rey de los monos, es uno de los monos, pero es bastante fiel y, digamos, conquistado por la figura de Ramachandra. Entonces la relación que hay entre el señor Ramachandra y Hanuman es una muestra de mucha servidumbre, de gran servicio. De hecho, cuando se habla del Bhakti se quiere ejemplificar esta relación de Dacia, entonces se menciona a Hanuman, que Hanuman es capaz de hacer cualquier cosa. Y es muy gracioso, tiene un amor como digamos muy espontáneo. Esto hace que inspire bastante y que proteja. Una vez se entera, por ejemplo, el señor Hanuman que Sita tiene un- una, una marquita roja aquí en medio del- de su cabello, de su pelo, porque el esposo cuando se casa le pone esa marquita a la esposa, ¿no? Un símbolo como de fidelidad de la esposa, de su unión. Y dice, entonces le pregunta, ¿por qué tienes eso rojo? Y dice, no, porque es que yo pertenezco a Ramachandra. Dice que Hanuman se queda pensando, se va y al rato viene todo bañado en rojo. Me dice, y aquí estoy yo, pertenezco al señor Ramachandra. Entonces, esa es un poco la relación que tiene con Ramachandra y pues en su afán de complacerlo le encuentra así, tal se da cuenta que está en lo que se conoce como Sri Lanka y empieza la búsqueda, la llegada hacia allá, pues él logra como colarse allá y darle noticias a Sita y traer pruebas de que sí es ella, toda una prueba del secuestro y todo eso. Son momentos de mucha agonía, pero bastante, digamos, emocionantes. Después empieza la conquista de Sri Lanka. Esto es muy famoso porque cuando la NASA pudo tomar algunas fotografías aéreas o dijo que las haya tomado, o quién sabe qué pasó, pero es muy bello porque se descubrió que entre la India y Sri Lanka hay un puente de piedra
al fondo. Y la historia del señor Ramachandra cuenta que ellos construyeron un puente de piedra. Estas son unas imágenes muy bonitas al respecto, donde a las piedritas les escriben el nombre de Rama. Tiene tanto poder este sonido y estos gráficos que las piedras flotan al tener el nombre de Rama. Entonces construyen un puente de piedras flotantes y empieza la guerra. En medio de la guerra justamente tenemos a Hanuman, eh, pues siempre muy pendiente en su servicio. En algún momento hieren a Laxman y él tiene que ser salvado por una planta particular que está en un monte muy lejos de ahí. Hanuman dice, no hay problema, yo voy por ella. Y, pero él es muy, sí, muy dispuesto, muy espontáneo, como decimos, pero tampoco es que sabe mucho de plantas, no es que sea ayurvédico. Hanuman necesariamente dice, yo voy por ella, pero no sé cómo reconocer cuál es la que necesita aquí el doctor, el Kaviraj. Y le dicen, vean la montaña, que es la planta, tiene una particularidad, es que la planta ilumina. Entonces, cuando tú llegues allá, tú buscas si apenas ves una plantita que está iluminando, entonces, pues esa es. Entonces, Hanuman le dice, listo, está muy claro para mí, se va. Pero resulta que cuando llega a la montaña, pues ya se ha corrido la voz entre las plantas, estamos hablando del mundo de la conciencia, el mundo espiritual, de que una de ellas va a ser llevada para el servicio directo del señor Ramachandra y de su hermano. Entonces se corre la voz de que Hanuman la va a escoger por la que ilumina. Y entonces cuando llega Hanuman a la montaña y ve, empieza a buscar la planta que ilumina, todas iluminan, porque todas quieren ser llevadas del señor Ramachandra. Entonces Hanuman dice como que, ¿y ahora qué? Me dijeron que era aquí iluminada y toda esta montaña ilumina. Imagínense qué espectáculo tan lindo, toda la montaña iluminando. Desde que el señor Ramachandra, el señor Hanuman, así, su espontaneidad y su fuerza, simplemente coge la montaña entera y se la carga y se la lleva. Esa es otra de las imágenes bonitas que nos regala. Todo esto es muy artístico en realidad y los artistas lo han enriquecido mucho y nosotros podemos poner digamos, nuestro granito de arena y esa es la idea, hacer más gráficas sobre estas historias, por supuesto con el deseo de querer servir y más canciones como lo que vamos a tener al final de la ofrenda, para que no se la pierdan. Bueno, se salva Laxman, derrotan al demonio de 10 cabezas, a Ravana, y es re emocionante porque finalmente regresa el señor Ramachandra Ayodhya. Y ese es el día de gran fiesta en la India. No es hoy, hoy es el nacimiento, pero este es el fin de la historia, es cuando él puede regresar y todos se sienten en éxtasis y felices. Ese es muy, digamos, abuelo de pájaro, la historia de Ramachandra, que hoy tiene un significado especial para nosotros. No es lo mismo escuchar la historia cualquier otro día que escucharla hoy. No es lo mismo leer de él cualquier día que leer hoy. Entonces, con el ánimo de servirlo y de conectarse con su espíritu, no solamente de justicia, sino también de amor y todo esto que él hace y el exilio y todo esto que, digamos, a lo que se somete, no es otra cosa que intentos para llegar a nuestro corazón. Imagínense qué lindo que es el asunto. Krishna está manifestando toda su belleza, todo su esplendor, todo su poder como un plan de conquista, porque él está regocijado en el amor que puede cultivar un alma, una jiva por él. Nosotros nos damos cuenta de, digamos, el potencial de nuestro corazón. Debemos tomar la senda del Bhakti muy en serio. Y eso significa tener un servicio, cuidar nuestro servicio, saber que estamos progresando, mejorar nuestro canto, mejorar nuestra atención y ir haciendo de nuestra vida eso, la oportunidad de volver nuestro corazón más dulce para el Señor. Es una urgencia, no hay otra cosa que hacer, dicen los sabios, hay que hacerlo ya cuando tienes cuerpo humano, hay que sentirlo, hay que encontrar tu lugar, eso es lo que sueñan todos los acharyas, los maestros, dicen encuentra tu lugar dentro de la conciencia de Krishna, que seas un practicante feliz, que seas un practicante que aprecia a los demás, que tus ofrendas sean constantes, que tus ofrendas sean, digamos, muy cumplidas. Y eso es de lo que se trata todas estas historias, a eso nos debería llevar a seguir cumpliendo nuestras citas, como siempre hablamos.
lo lindo de las fiestas y uno de los pedidos, porque el Señor está concediendo hoy cosas para nuestro corazón, imagínense. Lo primero que le podemos pedir es que nos conceda que dentro de un año estemos otra vez encontrándonos y escuchando al Señor Ramachandra. Y así cada vez más, y esto no es mentira, yo siempre le digo, ustedes lo van a ir comprobando, como las historias, no solamente la misma historia tiene otro impacto en nuestro corazón, sino que la historia tiene infinitos detalles hacia adentro. Cada nombre tiene una razón de ser, digamos, cada momento lunar, cada mirada, es una cosa realmente donde uno puede, sí, dejar que los sentidos se estallen en tanta belleza, tanta información y tanta conexión. Muchas gracias por su atención, por sus camaritas prendidas. Yo soy muy feliz de verlas en esta mañana. Es todo el día es esto, así que empezamos hacia el día, pero vamos a mantenernos, ojalá, en esta meditación, dibujando, cantando, escuchando música y escribiendo, haciendo nuestra pregunta. La pregunta es: ¿qué quiere el señor Ramachandra de mí? Porque hoy me he permitido conectarme con su día. ¿Qué será? ¿Qué será que puedo hacerle como ofrenda? Haribol, muchas gracias. Seguimos con el programa. Siéntense muy, muy bendecidas por Krishna. Esto es... Hey, Eliana, ¿qué más? Desde Ecomoda. Genial. En el Alto de las Palmas. Bueno, no, estoy despidiendo porque no habla más, pero aquí vamos a estar escuchando el Prabhu pidiendo la ofrenda. Un saludo por allá en el Putumayo, a Mohan y a todos ahí donde se encuentren. Ura Premanandi, Hari, Hari Bol, Haribol. Gracias, Ramachandra Ki Prabhu Hari. Jai. Jai. Prabhu Hari Sankirtan ki Jai. Gracias. Haribol. Y bueno, está por aquí, ya está Prabhu Gupta, ya lo escuchamos por ahí, ¿cierto? Ah, no. Prabhu Gupta, manifiéstese. Ya hay reverencias, ¿me escuchan? ¿Cómo sigue? ¿Cómo está? Sí, se lo escucha. Ya hay reverencias a todos. Andabas, qué gusto escucharlos, qué gusto estar acá presente. Les pido disculpas por mi voz, que todavía está muy, muy afectada, y la cara ni se imaginan, por eso no voy a poner cámara, ¿cierto? Para no perturbar la meditación del día de hoy. Entonces, pido me disculpen por no poner cámara. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, está bien, no hay problema, Prabhu. Se escucha bien, se escucha bien. Ya, entonces un gusto verlos a cada alma aquí presente. Un gusto compartir con ustedes este día del Señor, el Señor Rama Navami. Pues ya el Prabhu Hari fue muy, muy, muy claro y expuso de una manera muy linda un poquito las glorias acerca de este día del Señor Rama, que igual es un día o es una meditación que no se puede contener en una hora o en 2 horas o incluso en un solo día de meditación. Solo leer el Ramayana, ya solo estudiando el Ramayana se da uno cuenta que hay muchas enseñanzas, hay muchas formas hermosas de aproximarse a esta historia. Yo quisiera compartir solo una reflexión, que es la reflexión, que es la que siempre viene a mi corazón cada que estudio el Ramayana y cada que escucho historias del señor Rama. ¿Se me escucha? ¿Sí? Es que ya no me estoy escuchando a mí mismo. Espera un Sí, se te momentico, yo escucha bien, Prabhu, se te escucha bien, muy bien. estoy desde el celular y no estoy habituado a la plataforma. Ok, bueno, ya sí me escucho. Yo les decía que yo quería compartir brevemente una reflexión en torno al día del señor Rama, ya lo que significa este día maravilloso, y hay que dar reverencias a su señoría Jai, Sri Sitaram, Sri Lakshmana, Sri Hanuman, a todas estas grandes personalidades. Entonces es un día muy, muy lindo porque nos recuerda la manifestación de unas grandes enseñanzas. Cada una de estas personalidades viene a hablarnos viene a enseñarnos muchas cosas, a enseñarnos sobre todo cómo llevar vida espiritual. Se considera que todo el Ramayana, uno lo estudia, y todo el Ramayana es un manual acerca de cómo afrontar vida espiritual en el mundo material. Mire qué cosa tan interesante.
Uno a veces puede leer historias de Krishna o historias del Señor Vishnu, historias de Dios acerca de la divinidad, pero a veces puede ser una divinidad que es muy trascendental y que está muy allá. Es muy difícil de llevar a cabo aquí con todos los problemas que tenemos que enfrentar nosotros en el mundo material. Sin embargo, el Ramayana tiene esa característica, es que está tratando de explicarnos algo, y es que incluso en medio del mundo material, incluso en medio de la adversidad, se puede llevar vida espiritual. La vida espiritual no es algo que solamente se pueda hallar cuando uno está en las mejores condiciones de vida. Existe esa tendencia en nuestra mente a hacernos pensar que solo se puede ser espiritual cuando se está bien, o solo se puede ser espiritual cuando todo nos sonríe, o cuando todo se ve muy bien. Tenemos esa tendencia a, a confundir el ser con el parecer, y a veces pareciera que vida espiritual significa parecer estar bien, o simplemente que todo nos sonríe en algún momento. Pero no, el señor Ramachandra nos cuenta una historia, precisamente manifiesta una historia tremenda, porque el señor Rama es Krishna mismo, es Dios mismo, es la manifestación del absoluto completa. Sita es precisamente la manifestación también del absoluto. Sita es la madre tierra. Sita es la energía que manifiesta todo, es la energía de la devoción, es la entrega, ella misma es la divinidad. Y sin embargo, cuando ellos vienen a Ramayana, vamos a encontrar que encuentran adversidad de forma constante, en la forma de Ravana, que es otro personaje muy importante que me gustaría que meditásemos un poco, porque al entender el carácter de Ravana vamos a entender un poco la naturaleza de llevar vida espiritual, qué significa espiritualidad y qué significa llevar vida espiritual. Como ustedes saben, Ravana es el demonio de 10 cabezas que, que secuestra a Sita, y es quien básicamente hace que el señor Rama tenga que hacer todo este viaje y manifestar todas estas historias tan hermosas, y es el que le da servicio al señor Hanuman. Pero ¿quién es Ravana? ¿Quién es Ravana y por qué tiene 10 cabezas? Entonces, Ravana es básicamente un demonio, un rachaza, y sus 10 cabezas son un símbolo del ego. Así que cada una de las cabezas del señor de Ravana, este demonio, es una de las características del ego falso. Entonces, aunque es supremamente poderoso, aunque es un yogi muy experto, tiene muchas capacidades, los, los, los rachasas generalmente son yogis supremamente austeros, con muchas capacidades, incluso con mucho conocimiento. No son personas que se caractericen por faltarles capacidad ni disciplina espiritual, todo lo contrario. Ravana y los rachasas tienden a ser personas con mucha fuerza espiritual, pero usada de una forma negativa. Entonces ya desde ahí nos empieza a decir, ¿no? Generalmente ego significa que una persona es perezosa, o que una persona no quiere, o que una persona es mala, no. Incluso puede tener muchos valores espirituales, pero los guía de forma inadecuada. Pero tiene una diferencia básica. ¿Cuál es esa guía de forma inadecuada que Ravana hace? O sea, ¿por qué Ravana se vuelve un demonio? ¿Cuál es la característica que hace que Ravana, siendo un yogi, siendo poderoso, teniendo disciplina espiritual, por qué se considera un demonio? Porque es adverso a la voluntad del universo, porque trata de raptar a Sita, porque cuando ve a Sita no da reverencias, porque cuando ve a la madre tierra, porque Sita es la madre tierra, porque no se rinde ante ella con devoción, sino que antes todo lo contrario, porque rapta a Sita. Y yo creo que esa es la primera característica que tenemos que analizar, la diferencia grande entre Hanuman, que es devoto, y Ravana, que es un demonio. Hay varias, pero hay una que es fundamental, y es la envidia. La envidia es la característica básica de las entidades vivientes que están sufriendo en este mundo material. ¿Qué significa envidia? Envidia es que el ego se ofende cuando ve algo hermoso. Es una cosa loca. El ego, cuando ve algo hermoso, se ofende. Eso significa envidia. Envidia significa que tan pronto Ravana ve la belleza de Sita, se siente ofendido. Se siente ofendido porque él no puede poseerla. Dice, esa belleza debería ser mía. De la misma manera que una persona, cuando ve la naturaleza, la podía contemplar y decir, wow, la naturaleza es hermosa, yo pertenezco a la naturaleza, yo soy de este lugar. Cuando un alma está contaminada con el ego, cuando está hinchada por la incapacidad de ver a Dios en toda parte, cuando ve la naturaleza, dice, wow, yo tengo esto, tiene que ser mío. Pero la única forma de que esto sea hermoso es si me pertenece. Como uno ve una montaña hermosa y si lo único que le falta es un letrero grande que diga, le pertenece a mi nombre, ¿cierto? Es como lo que la mayoría de nosotros pensamos decir.
no sé, esta selva es hermosa, lo único que le falta es un hotel allí, un hotel que esté a mi nombre, ¿cierto? O una persona que diga, este río es hermoso, me voy a bañar en él. No, no, yo no me quiero bañar en él, yo quiero que este río sea mío, me pertenezca. Entonces, de la misma manera, una característica básica de Ravana es su envidia, y es una característica básica del ego. Entonces, ego no significa que uno es más grande o más pequeño, ego no significa que uno, que uno sabe o no sabe, ego ni siquiera no significa que uno pueda uno hacer una postura, ego no significa necesariamente que uno tenga una capacidad o carezca de ella. Una característica básica del ego es que el ego se ofende con facilidad. Entonces, esa es la gran diferencia entre la energía divina y la energía demoníaca. El, el ego vive ofendido todo el tiempo. Usted va a mirar la historia del señor Rama, y el señor Rama, aunque es un rey, cuando se le pide el exilio, él va al exilio. Y está a mirar toda la historia y el señor Rama está vestido como un mendigo. Todo el tiempo el señor Rama no tiene ningún problema en vestir de forma simple. Lo mismo hace Sita, que si bien es una reina, pues se viste con cortezas de los árboles. Y no tiene ningún problema en, 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 en tomar la forma que tengan que hacer, pero no es la característica de precisamente de Ravana. Nos pasa a nosotros muchas veces que buscamos la espiritualidad. Nosotros buscamos la espiritualidad básicamente para trascender todo este dolor del ego, todo este dolor que el ego nos produce, toda esta envidia que el mundo material nos produce. A veces nosotros vemos a alguien que le está yendo mejor que nosotros materialmente y eso nos ofende, eso nos duele, nos dice, pero ¿por qué esta persona? ¿Por qué para esta persona es tan fácil? Porque pareciera que para el otro es muy fácil, porque el otro tiene lo que yo no tengo. Entonces puede ser que uno busque, precisamente se dé cuenta que eso es puro ego de uno y uno busque desarrollar vida espiritual de sencillez y simpleza, simplemente para librarse con todo ese veneno que el mundo material está tratando de poner siempre en nosotros. Pero resulta que es muy sutil porque uno también puede desarrollar ego espiritual y se desarrolla con facilidad ego espiritual. Uno empieza a sentirse más espiritual que las otras personas. Entonces uno empieza a ver cómo sabemos que tenemos ego espiritual, porque generalmente uno puede llevar mucho tiempo practicando y uno puede tratar uno incluso puede haber trascendido muchas cosas materiales y uno puede mirar con mucha más sencillez el mundo y con mucha más tranquilidad, pero no basta sino con que alguien cuestione nuestra vida espiritual y alguien nos diga, no, es que usted no es lo suficientemente espiritual y inmediatamente nosotros nos ofendemos. O sea, tan pronto alguien nos dice, no, yo creo que usted no es tan espiritual o no parece ser tan espiritual, uno inmediatamente olvida qué significa espiritualidad, se olvida al señor Ramachandra que cuando le dijeron usted no es más el rey, él dijo, pues sí, no voy a ser más el rey. Cuando alguien simplemente le dijo, cuando alguien pretendió ofenderlo, sacándolo del trono, él no se sintió ofendido, simplemente siguió constantemente su camino, pero en el caso de Ravana no, así nos pasa a nosotros. Muchas veces, si nosotros, uno de los grandes cuestionamientos a nuestro crecimiento espiritual es precisamente la idea de ser muy espiritual. Y a veces desarrollamos tanto ego al ser espiritual que tratamos de justificarle a todas las personas nuestra espiritualidad. Nos sentimos profundamente ofendidos cuando alguien duda de nuestra espiritualidad, cuando alguien cuestiona que nosotros no somos lo suficientemente buenos, cuando alguien cuestiona que aún nos faltan cosas por aprender. Generalmente una mentalidad saludable, que es lo que nos propone el señor Ramachandra, una mentalidad saludable. Si alguien dice que no es espiritual, pues ¿qué hace? No se defiende. No tiene que argumentar, sí, sí, yo sí soy espiritual, o sí, yo lo estoy logrando, o simplemente no, eso es volver a caer en la dualidad. Va a encontrar, por ejemplo, muchos ejemplos de maestros espirituales y de muchos devotos que cuando se les dice que no son espirituales, pues lo aceptan. Una cosa muy linda, la capacidad de decir, no, es que a usted le falta mucho por aprender, ¿cierto? Le falta mucho por aprender. O simplemente alguien le dice, todavía veo mucha vanidad en ti, o todavía te veo muy preocupado por lo que los demás dicen. Si la persona tiene la capacidad de admitirlo, pues se llama avance espiritual, pero si la persona se envuelve en justificaciones y trata de explicar cosas, pues simplemente está mirándose en el espejo de su propia mente, está volviendo otra vez a mirarse en ese espejo, en ese reflejo, y preguntándole a su mente si en el pasado le preguntaba si era lo suficientemente físicamente atractivo, si en el pasado le preguntaba si era lo suficientemente rico o poderoso, pues ahora está mirando la misma mente y está preguntándole a ese mismo espejo, oh mente, yo sí soy lo suficientemente espiritual. O sea, está volviendo al mismo recurso mental de antes,
está regresando otra vez a ese lugar en el que se guiaba mucho por lo que los demás dicen, mientras que es todo lo contrario. Sentirse ofendido con facilidad, sobre todo si alguien nos está diciendo que no somos espirituales, ya es una muestra de que todavía nos falta mucho por avanzar. Y no hay nada de malo en que nos falte mucho por avanzar. La misma historia del señor Ramachandra es una muestra hermosa de que vida espiritual es, es un trabajo constante. Vida espiritual significa que nos cuesta mucho, que tiene mucho por aprender, que no hay nada de malo en que nos falte mucho por aprender, no hay nada de malo en que tengamos cosas por solucionar. Sería antes todo lo contrario, una muestra de falta de avance espiritual, pretender que vida espiritual es simplemente la vida que estoy llevando ahora, pensar que simplemente yo ya debería ser espiritual y que todo puede ser justificado espiritualmente, es todo lo contrario. Abrirnos a tener esa perspectiva de falta, de que aún tenemos cosas por mejorar, mirarlo con alegría, mirarlo con esfuerzo, que es lo que nos muestra Hanuman, porque Hanuman sabe que la tarea es grande, Hanuman sabe que vencer al demonio Ravana es una cosa supremamente imposible. Sin embargo, Hanuman siempre está dispuesto, siempre está alegre, siempre está feliz y por eso se considera invencible. Entonces, ser espiritual no significa yo tengo que justificar si soy espiritual o no. Ser espiritual no significa que yo tengo que hacer las cosas ya, que yo ya tendría que defenderme cada que alguien me dice que me faltan cosas por aprender. Ser espiritual no significa entonces que no vamos a tener problemas, ni que la vida espiritual se va a ver lo suficientemente bien como para estar satisfecho incluso materialmente. Más bien lo que nos dice el señor Ramachandra, Hanumanji y todas estas historias hermosas es que la vida espiritual es una vida de conciencia y la conciencia no necesariamente siempre es complaciente. La vida espiritual es una vida que trasciende la dualidad. Eso significa espiritualidad también, es trascender más allá de la dualidad, pero más allá de la dualidad no significa simplemente hacer desaparecer la dualidad. La dualidad solo puede desaparecer cuando yo me permito darme cuenta que tengo cosas por aprender, que incluso las cosas que parecen malas o que a mi mente se le presentan como malas son oportunidades de aprendizaje y hay que estar en capacidad de aceptarlas en el momento adecuado. Ese es uno de los puntos más importantes. No, yo no tengo que desarrollar, mi mente no tiene que pelear contra la dualidad, sino más bien hacer presencia consciente significa darme cuenta que espiritualidad no significa solamente tenerle miedo a las cosas que son insatisfactorias. La espiritualidad tiene la capacidad y la fuerza de que nos dejen de asustar las cosas insatisfactorias, de que se nos permita incluso saber que el proceso en algunos casos no va a ser satisfactorio, saber que el proceso en algunos casos nos va a llevar nos va a hacer pasar por momentos de dolor y de confusión y que en medio de ese dolor y esa confusión es el mejor momento para llevar precisamente vida espiritual. Entonces, señor, la historia del señor Ramachandra, la historia de cómo recuperó a Sita Devi, la historia de toda esa lucha y todas las lágrimas, sudor y sangre que produjo el proceso, es una muestra de que la vida espiritual significa trascender la dualidad, significa que no necesariamente, no necesariamente ser espiritual es algo que sea siempre etiquetado como placentero por nuestra mente, sino más bien las etiquetas mentales es algo que debe ser trascendido. Entonces, más que buscar un proceso siempre satisfactorio, lo que nosotros debemos buscar es un proceso siempre real, un proceso siempre auténtico y que nos permita a nosotros ver nuestra realidad como es, más allá de lo que a nuestra mente le gustaría, más allá de lo que nuestro ego está dispuesto a admitir. Cada que nuestro ego se ofenda, cada que nos sentamos profundamente ofendidos porque vemos a alguien que creemos que representa o no representa lo que nosotros somos, cada que nosotros miremos alrededor y veamos gente que tiene críticas, muchas de ellas con sentido, algunas sin sentido, pero por eso están ahí. Cada que nosotros nos sintamos ofendidos, es una oportunidad de ubicar el ego, que es tan huidizo, que se esconde a veces detrás del canto de mantras, un ego que se esconde a veces detrás de la austeridad, un ego que se esconde a veces detrás de la belleza del mundo, un ego que se puede esconder detrás del yoga, un ego que se puede esconder detrás de las palabras hermosas, un ego que se puede esconder detrás del sánscrito, detrás de los mantras, un ego que huye constantemente, que tiene que ser buscado. Ese es el gran problema del señor Rama, es que el señor Rama no sabía dónde tenían la cita, no sabía dónde la tenían. Él se pasó buscándola todo el tiempo, no sabía en qué lugar estaba. De alguna manera nosotros no sabemos dónde está oculto el ego.
cada que nosotros nos sentimos ofendidos, cada que algo nos toca, cada que algo nos hace pensar que nos tenemos que justificar, pues es muy lindo porque es una oportunidad que nos está dando la conciencia de, wow, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí me siento que me tengo que justificar, siento que tengo que explicarme, siento que tengo que salir a decirle a todo el mundo, yo soy mejor, yo sí soy espiritual. No importa que yo haga cosas malas, no importa, yo ya lo integré, yo soy espiritual. Ese deseo de estar justificando constantemente es una oportunidad de encontrar dónde está el ego, es una oportunidad de que el señor Rama, una oportunidad de que Hanuman significa el servicio devocional entusiasta, vaya hasta ese lugar, se rinda, ¿cierto? Entregue a ese demonio y nos permita entender que más allá del ego, más allá del ego, más allá de lo que el ego está tratando de guardar, está cita, está la devoción, está la entrega, está la rendición allí, que no necesita ser justificada, que no necesita ser de ninguna manera, que no necesita de ninguna manera ser publicada o convertirse pues en un conocimiento que todo el mundo tenga cerca de uno. Espiritualidad entonces es un proceso íntimo de búsqueda, es un proceso con nosotros mismos, es un proceso que trasciende la popularidad, es un proceso que trasciende la explicación que los demás le puedan dar. Es más bien honrar el propio proceso espiritual, es cuando se siente dolor, cuando se siente tristeza, cuando se siente confusión, honrar esos procesos, darnos cuenta que básicamente lo que están haciendo es mostrándonos una faceta nueva de nuestro ego que tiene que ser superada, que puede ser trascendida, no a través de la fuerza, no a través del conocimiento, no a través de los malabares mentales que nosotros hacemos con las palabras o con la intimidación que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, sino más bien es una oportunidad de rendición, una oportunidad de entrega amorosa, una oportunidad de descubrir que el amor es mucho más grande que nuestro ego, que el amor precisamente significa ir más allá, ir mucho más allá. Si nosotros desarrollamos esa capacidad de amar, la capacidad de entrega tan grande, pues vamos a dar cuenta que no tenemos nada que justificar, que la vida espiritual no es de los más grandes, ni siquiera de los más espirituales, sino que espiritual es antes todo lo contrario, de quienes en realidad pueden hacer algo hermoso, sencillo y humilde, por tratar de llevar una vida más coherente, más satisfactoria. Entonces la invitación de hoy o la meditación que siempre me trae a mí escuchar la historia del señor Rama es básicamente la capacidad de integrar incluso esa parte nuestra que no nos gusta, esa insatisfacción que tenemos con la forma en la que se nos está presentando la vida, la capacidad de ver que más allá de todo eso hay una oportunidad hermosa de aprendizaje, una oportunidad hermosa de entrega, una oportunidad hermosa de, de rendición. Yo creo que para mí esa es precisamente la derrota que el señor Rama hace a este demonio. Para mí esa es la derrota que el ego siempre tiene cuando cuando se permite verse de manera adecuada y saber que no tenemos que justificarnos ante nadie, ni justificar nuestros errores, ni explicarlos ni siquiera ante nosotros mismos. Más bien todo lo contrario. Es una oportunidad de rendición, una oportunidad de entrega, una oportunidad también de entusiasmo espiritual. Entonces, esa siempre ha sido como esa reflexión. Hoy el día es un día muy lindo para leer la historia del señor Ramachandra, para escuchar todas estas historias hermosas y sobre todo es un día muy bueno para hacerse preguntas muy lindas, como cómo puedo incrementar mi entusiasmo espiritual, cómo puedo permitirme que el servicio y el entusiasmo y la alegría, o sea, cómo puedo hacer las cosas con alegría, cómo precisamente a mi esfuerzo espiritual, a mi lucha espiritual, a mis búsquedas, a las búsquedas de las cosas que estoy haciendo, cómo pueden ser llevar a cabo con la alegría adecuada. ¿Dónde puedo encontrar esa alegría para seguir adelante? Esa es la pregunta. Y yo creo que es una de las bendiciones más grandes que tiene la historia del señor Ramachandra. Se dice que por meditar en la historia del señor Ramachandra uno gana entusiasmo en llevar vida espiritual. Tener entusiasmo en vida espiritual significa tener la fuerza suficiente para trascender todos los dolores que el ego nos está produciendo. Entonces ni siquiera es una cualificación en el sentido de volvernos mejores que nadie, sino simplemente ser más felices a la hora de servir un poco y entregar un poco.
Entonces, bueno, esa es solo una meditación que tengo para esta mañana, que quería compartir con ustedes, pero les sea de provecho. Les envío un abrazo muy grande, sigan festejando, sigamos en la meditación. Jai Sri Sitaram, Jai Sri Hanuman, Jai Sri Lakshmana Bharata, Satrupna, Jai a todas las almas que hoy se reúnen a meditar en el triunfo, cuando hoy nace el señor Ramachandra, que precisamente nace como el sol con este día. Un abrazo, reverencias a todos. Haribol. Ay, Haribol. Gracias, Gupta. Como Haribol. siempre, muy enriquecedoras sus palabras. Muy bonitas. Muchas gracias. Bueno, lastimosamente nuestro artista consciente tuvo que salir, pero está la hermana Cindy tirando, pero él dejó pues su ofrenda, entonces ya les voy a compartir. Para Ramachandra. Madre, abre el micrófono, por favor, para que se escuche. Kuma, tu micrófono. Hermoso, Excelente, ¿cierto? qué lindo. Súper Muy lindo. bonito. Muy bonito. Lástima que no esté aquí. Sí, pero bueno, ahí está su ofrenda y bueno, gracias a todos por asistir.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera expresar, alguna poesía que quiera compartir. A ver quién se anima. Vayan, vayan. Vayan, Ananda. Unas palabras. Buenos días. ¿Cómo Dios, están? buenos días. Buenos días, Haribol. ¿Cómo están todos? Bueno, estaba acá tirando cabeza sobre un poco como, digámoslo así, lo que es el énfasis de nuestra escuela, por así decirlo, y es el Harikirtan. Entonces estaba pensando como, pues no sé si, porque llegué un poquito tarde, pues no mucho, pero no sé si Hari habló un poquito de Valmiki, es como la historia de Valmiki. Nada. Bueno, entonces, No, no se habló. listo, listo. Entonces, y lo mío va como más por ese lado, como pues lo que quería compartir, ¿cierto? Como que nuestra línea, por así decirlo, del Gaudiya Vaisnavismo, pues tiene muchos aspectos, pero uno importante es como el nombre, ¿cierto? La relación con el nombre de la divinidad, ¿cierto? Se explica, hace poquito pues estuvimos hablando de eso en Govindas también. Los Puranas explican que la divinidad tiene, o todo lo que tiene personalidad, tiene 4 aspectos, ¿cierto? Que son el nombre, la forma, actividades y cualidades. Entonces, en nuestra escuela, por decirlo así, se le hace mucho énfasis al nombre. Significa que a lo que nosotros podemos tener acceso más fácil de la divinidad es al nombre, ¿cierto? De entender su forma, sus cualidades y actividades. Es algo que se puede ir manifestando y se puede ir entendiendo a través del canto. Entonces hay un énfasis en eso y hay muchas historias y pasatiempos donde de alguna forma se nos trata de tener más fe en este canto. Pero entonces ahí está la historia de Valmiki. Valmiki era un cazador y ladrón. Pero entonces Valmiki era sí, muy, muy terrible con los animales, ¿cierto? Era alguien muy pecador, por así decirlo. Y en una ocasión se encontró con Narada Muni. Narada Muni es como un personaje muy importante pues dentro de la cultura védica. Es un sabio que viaja por todo el universo, de hecho todo el tiempo está haciendo Harikirtan también, siempre está cantando los nombres de Narayan. Entonces se encuentra con Valmiki y como lo ve ahí, ¿cierto? Es un ladrón, entonces va donde Narada Muni quiere atracarlo, pues como ahí, manos arriba, ¿cierto? Pero como Narada Muni es un renunciante también, no tiene posesiones, entonces queda como, ay, pucha, no tiene nada, no tengo nada para dar, ¿cierto? Pero te puedo dar una pregunta. Entonces, él dice una pregunta y no, yo para qué una pregunta, ¿cierto? Eso no me sirve para nada a mí, ¿cierto? En la cultura védica, solo escuché a Maharaj Padmanabha, nunca lo he leído. Él decía que para la cultura védica una pregunta es un regalo también, ¿cierto? Y también, por ejemplo, para un sabio, al- eh, cuando alguien no tiene nada para darle, le puede hacer una pregunta también y él lo aprecia, porque esas preguntas hacen que él ocupe su sentido, su mente, en compartir un conocimiento, ¿cierto? Se dice cuando alguien está compartiendo ese conocimiento, él se está volviendo autoconsciente también porque está concentrado en lo que está diciendo. Normalmente cuando hay meditaciones, digámoslo así, donde uno trata de centrar la mente en algo y es muy difícil, la mente se va y todo esto, pero cuando uno está hablando de un tema de esos temas en particular, uno tiene que estar consciente todo el tiempo, la mente no se puede ir, ¿cierto? Porque si no, no se puede concentrar, entonces se vuelve como un tipo de meditación, digámoslo así,
para la persona que está compartiendo la palabra, por así decirlo. Entonces, él dijo, bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta? Entonces le dice, ¿tú crees que tu esposa está dispuesta a pagar el 50% del karma de las actividades que estás ejecutando? Claro, porque en parte él también estaba motivado por su esposa lo mandaba a robar, a cazar y a hacer cosas para vivir de esto. ¿Cierto? Entonces él dice como mi esposa, claro, eso se sabe. ¿Cierto? Entonces él se va hay detalles que no me acuerdo pues del pasatiempo, pero él se va para la casa y llega donde la esposa, y la esposa dice, ¿qué trajiste hoy? Y no, yo no traje nada hoy. Entonces, pero, bueno, traje una pregunta. Como que una pregunta, ¿para qué me sirve una pregunta? Yo acá no como de preguntas, nosotros no nos alimentamos de preguntas. Entonces, él le dice, no, pero contesta, ¿tú estarías dispuesta a pagar el 50% del karma de las actividades que yo estoy ejecutando? Entonces la esposa le dijo, no, yo no voy a pagar karma por usted, eso lo tiene que pagar usted. ¿Verdad? Entonces él ahí quedó como, esa pregunta lo llevó a reflexionar también y a hacerse otras preguntas. Pero entonces digo como, no, yo estoy así trabajando y haciendo todas estas locuras en parte por complacer a mi esposa, ella no está dispuesta a hacer nada por mí, pero yo me estoy embalando acá solo. Dice que después de eso él va donde Narada Muni, y Narada Muni, él le pregunta pues como qué debe hacer, ¿cierto? Como que él tiene todo ese karma y toda esa locura de haber matado a muchos animales, ¿cierto? Incluso por placer. Si no estoy mal, incluso hay animales que, que no los mataba ni siquiera por necesidad, sino que los mataba así por placer, los dejaba medio muertos, y eso lo gratificaba, ¿cierto? Era muy demonio, por así decirlo. Entonces, Narada Muni le aconseja que cante el santo nombre, que cante el nombre de Rama, ¿cierto? Pero dice que él era tan pecaminoso que no era capaz de cantar el nombre de Rama, pues que no sentía atracción. Eso tiene mucho significado porque en parte, sí, para nosotros es difícil cantar los nombres porque sí, no tenemos ese tipo de atracción. No nos gratifica, digámoslo así, ese proceso. ¿Cierto? Podemos hacer kirtan a veces un par de horas y eso, pero nos parece cansón. Como decía Ariel otro de la frase de Srila Prabhupada, que él dice, si el kirtan te parece largo es porque tu devoción es muy corta. Pero entonces para nosotros es como cansón. Entonces, eso mismo pasaba con Valmiki, él dijo que cantara el nombre de Rama y él era como no, yo no soy capaz, es muy una pereza, ¿cierto? Entonces le dijo que cantara el nombre de Mara, que es el nombre de la muerte, ¿cierto? Entonces hubo como un pequeño engaño ahí, entonces le empezó a cantar el nombre de Mara, después de cantar el nombre de Mara un rato, ya eso se convierte en Rama, ¿cierto? Está Mara, 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 Mara. Entonces explica cómo él no tenía ninguna atracción por el nombre, pero sí estaba afligido, ¿cierto? Se acercó de alguna forma al nombre por una aflicción y no lo hizo de la forma correcta, ¿cierto? No lo hizo con la mejor intención, pero simplemente por hacerlo incluso de esta forma, el santo nombre igual lo pudo purificar, por así decirlo, lo benefició. Se dice que es como la medicina, que si uno no conozca los ingredientes, la medicina lo puede curar, ¿cierto? Sin importar si uno conoce o no. Así mismo el santo nombre se vuelve como una medicina. Y él dice que después por cantar este nombre de Rama, su mente se purificó y llegó a entender otros aspectos de la divinidad como estábamos contando ahorita. Primero se conoce el nombre, después se entiende que la divinidad tiene cualidades, después se entiende que tiene actividades, pero todo se empieza por cantar el nombre. Al final, todo este Ramayana, toda esta historia del señor Ramachandra se le manifiesta en el corazón. Y sí, de hecho, una de las versiones que hay pues más conocidas es la de Valmiki, que es precisamente este cazador del que estamos hablando. Entonces, y una pequeña reflexión ahí, como siempre, pues como tratando de desarrollar más fe en ese proceso del kirtan, de cantar los santos nombres. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, Vayan. Nos vemos pues. Muchas gracias. Qué bello, sí, todas las historias son unos cantos. Hay que tenerlo en cuenta. De hecho, no, por eso memoriza cosas, se puede memorizar pasajes enteros del libro, como si estuviera haciendo un canto. Muy bonito.
Sí, sí, muy bonito. Bueno, entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué más de las chicas? ¿Quién quiere comentar algo? De a una, de a uno. Yo tengo una pequeña preguntita y es si me pueden regalar alguna herramienta para que esta meditación se quede dentro de mí todo el día y toda la semana. ¿Quién quiere responder? Raúl. Vayan a ver cuál se le ocurre. Ya. A mí se me ocurrió una, pero es que a ella se le ocurren también varias. Ah, el Prabhupada está ahí, mire, también. O Mohan también, mire. Aquí hay mucho practicante de años. Usted misma, madre. O madre. Los devotos pueden hablar, todos son tan expertos. Mojan que no hablaba. Pero tan tímidos también. Voy a decir una, pero después los otros dicen otra. Ahí mientras Mohan la prepara. Bueno. Una vez cuando los devotos se pusieron en una gran deuda para un templo, entonces eso como que es complejo, ¿no? Como hacer un préstamo a muchos años. Pero el maestro les dijo, no sé, ¿alguien se acuerda? Ticianta Saraswati creo que fue. Le contaron, no, nos metimos en semejante deuda para este templo, ahí ya estamos todos. Y entonces le dijo, no, muy bueno, muy bueno. Al tener esa deuda, ustedes van a estar atados a tenerla que pagar y atados a tener que estar sirviendo a Cristo. Entonces, ¿no? Parte, claro, pagamos también tanto arriendo, tantos templos, tantos años, que Dios mío bendito. Pero entonces para que le dure la meditación el día y la semana, propóngase hacer algo que le ocupe harto. Póngase leerse todo el libro, hacer unas canciones, no sé qué habilidades va a tener. Hacer una ofrenda que sea de gran construcción y ahí va a estar toda la semana ocupada. Y puede hacerla usted con usted misma o usted ofrecérsela a alguien, ¿no? A sus yogis de confianza. Dice, quiero hacer esto, aquellos ahí usted se sienta más comprometida. Ahí puede llevar ahí la meditación a una acción. Por ejemplo, pintar un cuadro grande. Yo no sé si pinta, a veces me he enseñado pintando los cuadros grandes. Uf, eso lo hace uno tan absorto. Bueno, los devotos van a dar otras. Bueno, pues, Haribol, devotos, reverencias. También algo muy auspicioso para hacer en este día al señor Ramachandra es glorificar y meditar a su sirviente incondicional que es Hanuman, que tiene una manera de servirlo como obviamente en ese humor de Dacia, pero, pero es una servidumbre que tiene unos tintes también de amistad. Entonces, se recomienda mucho, por ejemplo, recitar el Hanuman Chalisa, que son los 40 versos que glorifican al señor Hanuman, para que en uno surja esa tendencia a servir y a sacrificar parte de la vida de uno por Dios. Entonces es algo también auspicioso que se puede hacer en este día particularmente y que puede ayudar a que uno refuerce la meditación en todo lo que gira en torno al señor Ramachandra. Gracias, Prabhu Hari. Vayan a ver usted que está que se abra. Yo ahí ya lo estoy viendo que está que... No, hombre. No, sí, lo mismo que han estado hablando, pues como que en realidad en lo que uno recree los sentidos, especialmente el oído, es en lo que se va a recrear la mente después.
¿cierto? Prabhupada ha explicado mucho eso, cómo todo eso afecta a nuestra meditación, o lo que vamos a pensar, ¿cierto? Pensar no como una acción, sino como una consecuencia de lo que se escucha y de lo que se percibe. Entonces es ocupar los sentidos en todo lo relacionado con Rama, pues la mente tiende a ser dispersa todo el tiempo. Entonces están las técnicas de meditación que hablamos ahorita, que es cantar los santos nombres, pues puede conseguir algún canto relacionado con el señor Ramachandra, simplemente cantar el nombre de Rama, no está mal. Leer el libro, como decía el Prabhupada, leer los pasatiempos, también está el anime, hay una novela completa, creo que está en YouTube incluso, una novela reciente de, no recuerdo, sí, de Ramachandra, de Ramayana. Entonces, eso va a hacer que la mente de alguna forma empiece a conectarse con estos, pues a recordarlo, pues por así decirlo. Y ya eso, poner mantricas, todo lo relacionado. Pero igual la mente tiene la tendencia a irse para otro lado todo el tiempo, para el pasado, para el futuro, para todos los lados. Pero hay que irla trayendo de alguna forma, conectándola con eso, ocupándola en Bhakti. Entonces, se me ocurre ahí en el momento. No, muchas gracias. Ve, ahí ya tenemos muchas opciones para meditar bastante hoy, el día de hoy y durante la semana. Bueno, entonces, yo creo que así podemos dejar por acá. Muchas gracias por asistir, por participar y bueno, esperamos seguir compartiendo y seguir meditando juntos. Haribol, Sitaram Ki Jai, Ramanam Ki Jai. Haribol, Ya, gracias. ya, y reverencias. Haribol, un abrazo. Krishna. Haribol. Haribol. Me acomoda, wow, todos, chao. Haribol, relevé.